semana. Bien, vamos a hablar ahora de la transmisión de las señales sensitivas por el sistema de la columna dorsal del disco medial. Bien, este sistema de transmisión de señales sensitivas tiene dos componentes, uno que es la columna dorsal lemniscomedial, que empieza ahí en la columna dorsal, en el asta posterior de la médula, y termina en el tálamo. Y luego tiene un segundo componente que es la corteza somatosensitiva, esta corteza somatosensitiva que está en el lóbulo parietal y hasta donde llegan las sensaciones sensitivas para hacerse conscientes. Bien, aquí tenemos un corte transversal de la médula y podemos ver dos tipos de fibras periféricas, de dos tipos de nervios periféricos que llegan, uno puede ser unas fibras C u otras fibras A, pueden ser fibras mielínicas o amielínicas. Cuando llegan las fibras sensitivas y trayendo señales hacia la corteza, hacia la columna posterior, y estas señales son señales que van a ser transmitidas por la columna dorsal lemniscomedial, generalmente suelen llegar a través de fibras tipo A beta, a gamma, que son las que van a ser transmitidas por el sistema de la columna dorsal lemniscomedial, es decir, llegan fibras mielínicas. Estas fibras vienen procedentes desde los receptores sensitivos que están dispersos por todo el organismo, ¿no? Podemos observar que tenemos dos ramas de los nervios sensitivos, una rama medial que se va hacia el centro y directamente hacia la columna dorsal, y una rama también lateral, ¿no? La rama medial, aquí la podemos ver, el nervio sensitivo ingresa directamente a la columna dorsal, y una rama lateral penetra en el asta dorsal y se va a dirigir hacia primero se va a dividir muchas veces y va a ocupar las diferentes láminas del asta dorsal, y luego va a hacerse, va a atravesar por delante de la comisura, va a atravesar por la comisura gris anterior, por delante del agujero del epéndimo, hacia el lado contralateral, hacia el otro lado de la médula, donde puede unirse a la columna anterolateral. Bien. Ahora, una vez entonces, veamos lo que ocurre con la rama que ingresa a la columna dorsal lemniscomedial. Cuando el nervio sensitivo hace contacto con las neuronas posteriores, con las neuronas del asta posterior de la médula, estas inmediatamente se ubica en la columna dorsal, y desde ahí asciende por los fascículos de la columna dorsal, vean, por el mismo lado, no atraviesa al lado contralateral, sino por el mismo lado de la médula, va a ascender hasta el bulbo raquídeo. Aquí llega a los núcleos dorsales, a los núcleos de la columna dorsal, que son los núcleos de Golgi y de Urgach, y hace una primera estación, una primera sinapsis. Transmite la señal hacia las neuronas que están en estos dos núcleos grises, de sustancia gris son estos, y luego estas neuronas
los fascículos ascendentes de estas neuronas inmediatamente entrecruzan al lado contralateral y desde aquí ascienden hacia el tálamo. ¿Vean? Atraviesan todo el tronco del encéfalo para llegar hasta el tálamo y aquí en el complejo ventrovasal del tálamo hacen una nueva sinapsis con neuronas talámicas. Estas neuronas talámicas luego envían sus prolongaciones, sus fascículos ascendentes hacia la corteza, atraviesan la cápsula interna y llegan hacia la corteza somatosensitiva. La corteza somatosensitiva está en el lóbulo parietal, ¿no? Bien, estas neuronas de tercer orden, entonces, que ascienden desde el tálamo, este es el complejo ventrovasal del tálamo, van a dirigirse, vean, directamente hacia diversos puntos de la corteza somatosensitiva. Esta corteza somatosensitiva está en el lóbulo parietal, inmediatamente por detrás de la cisura central o cisura de Rolando. Esta es la cisura central o cisura de Rolando. Esta zona azul es el lóbulo parietal. Y toda esta área que estoy marcando acá es el área somatosensitiva. Esta es un área extensa hasta donde llegan las terminaciones de las neuronas talámicas que están trayendo la sensibilidad fina, la sensibilidad epicrítica, la sensibilidad posicional, la sensibilidad que nos permite discriminar la característica de o la textura de las superficies, la forma de los objetos, la localización exacta desde donde parte un estímulo. Entonces, aquí tenemos la corteza somatosensitiva que está en el área parietal, en el lóbulo parietal. Este es el lóbulo parietal, esta es la cisura central o cisura de Rolando, que divide el lóbulo parietal del lóbulo frontal. Un neurofisiólogo, Brodmann, dividió la corteza cerebral en 50 áreas. Por eso tenemos aquí a la corteza cerebral, vean, como un mapa, ¿no? Cada área es un área específica donde están neuronas específicas que procesan diferente tipo de información. Estas neuronas que están en el área somatosensitiva, que incluye el área 1, 2, 3, 5 y 7 de Brodmann. Entonces, vamos a tratar de dibujar acá o de resaltar cuál es el área somatosensitiva, toda esta área que tenemos por delante de la cisura central o de Sil o de Rolando, disculpen, muy mal trazado, pero toda esta área que incluye las áreas 1, 2, 3, 5 y 7 de Brodmann corresponden a la cisura o corresponden al área somatosensitiva. Entonces todas las señales sensitivas que llegan desde los diferentes receptores y que van a atravesar la columna dorsal o que van a dirigirse a través de la columna dorsal hasta los núcleos de Golgi y de Burtach y luego van a llegar hacia el tálamo, hacia el complejo ventrovasal del tálamo y desde aquí van a hacer su último recorrido hacia la corteza cerebral. Todas esas sensaciones sensitivas van a llegar aquí, a esta área, ¿no? Vean, Doctor, bien, ¿sí? bueno, ¿será que puedo aceptar a mi compañera que se le fue el internet? ¿Quién es tu compañera? Alejandra César, Alejandra César Guaita. Bueno, muy bien.
Ya está. Muy bien, entonces esa es la corteza somatosensitiva. Esta corteza somatosensitiva, eh, 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 además de ser un área extensa, está subdividida en otras áreas más pequeñas, ¿no? Estamos viendo que el área 1, el área 2, el área 3 de Brodmann constituyen parte de la corteza somatosensitiva. También el área 5 y 7. Ahora, las áreas 1, 2 y 3 son hasta donde llegan todas las sensaciones que proceden del tálamo o la mayor parte de las sensaciones que llegan desde el tálamo. En cambio, el área 5 y 7 de la corteza somatosensitiva constituye un área de asociación, es decir, vamos a ver enseguida cómo al área somatosensitiva, a las áreas 1, 2 y 3, llegan directamente las neuronas que están trayendo la sensación, por decir, desde la yema del dedo de la mano derecha, ¿no? Pero esa sensación que llega hasta ahí es una sensación pura, o solamente la sensación que están percibiendo los receptores de Meissner o los discos de Merkel, y si yo toco una superficie muy fina o muy áspera, está llegando ese tipo de sensibilidad hasta la corteza somatosensitiva, hacia el área específica de la corteza somatosensitiva, donde terminan estas conexiones desde que empiezan en los dedos. Sin embargo, vean, cuando en la realidad, en el momento en el que estoy viviendo, esta situación que percibo con los dedos se complementa con otras sensaciones visuales, auditivas, puedo percibir el sonido que parte del mismo lugar que estoy tocando con mis dedos, o estoy viendo el material que estoy tocando, además puede haber otro tipo eh, sensaciones o sensibilidades que parten de este mismo objeto que estoy tocando. Tiene colores, tiene forma, tiene olores, tiene, si es una manzana, por ejemplo. Fíjense, entonces, todas esas sensaciones que son sensaciones sensitivas también, ¿vean? Son estímulos sensitivos, se asocian aquí y me permiten tener una comprensión más integral del objeto, porque si solamente nuestro sistema nervioso clasificaría las sensaciones por separado, entonces tendríamos sensaciones de tacto que no sabríamos a qué corresponden. Es un objeto, es una materia lisa o áspera, pero nada más. ¿Eh? O veríamos una forma o un dibujo o un color y solamente sería ese tipo que llega a nuestro cerebro y no significaría nada. Pero cuando se integran todas las sensaciones, todos los estímulos sensitivos, cuando se integran, entonces cobran significado. Son una mesa, una manzana, tienen un lugar, ocupan un espacio, etcétera. Tienen un tamaño. Para eso sirve esta área de integración somatosensitiva o área de asociación somatosensitiva. Esta es un área de asociación primaria, porque aquí solo se asocian sensaciones que vienen procedentes de otros receptores sensitivos. Vamos a ver qué tenemos aquí en el área de Wernicke, en el lóbulo temporal, el área de asociación terciaria, donde se asocian hasta nuestros pensamientos, nuestros recuerdos, y las sensibilidades que estamos percibiendo en este mismo momento. Así sé que una manzana es de mi gusto o es de mi disgusto, me agrada comer una manzana o no me agrada, prefiero rechazarla. Veo la manzana, la toco, huelo, pero cuando
se asocian otros estímulos como los que proceden del áreas donde están los recuerdos, el pensamiento, etcétera, el significado de ese objeto adquiere una mayor importancia, tiene una mayor significación. Sí, un segundito. Sí, dime, Alejandro. Ya. Creo que aquí la firma de los... Ya, listo. Y me dijo la doctora que también hay que firmar lo posible con 2 semanas de anticipación. Sí, sí, la práctica. Sí, porque yo he sido el único docente que ha solicitado materiales y nosotros tenemos que tener seguros esos materiales. No puede ser que otro docente se use los materiales que no ha solicitado. Eso pasa muy frecuentemente aquí. Unos cumplimos y otros no cumplen y a veces los que cumplimos nos vemos perjudicados, después nos dicen que ya no hay material. Entonces, pedir los materiales con 2 o 3 semanas de anticipación, ¿ya? Para que eso esté asegurado para nosotros. Ya, listo, Alejandro, nos vemos en la práctica. Listo. Bien, entonces, esas son características del área somatosensitiva. Bien, entonces tenemos 2 áreas somatosensitivas, además muy específicas dentro el área somatosensitiva, está, que incluye a las áreas 1, 2 y 3. Estas 3 áreas en conjunto se dividen además en 2 subáreas, digamos, el área somatosensitiva 1 y el área somatosensitiva 2, que son diferentes del área de integración. ¿Vean? El área de integración o de asociación está aquí, en las áreas 5 y 7 y A, aquí en esta zona. Entonces, solo el área el área somatosensitiva incluye a las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann. Ahora, fíjense, están ubicados en el lóbulo parietal anterior, es decir, en la parte anterior del lóbulo parietal. Aquí está, en la parte anterior del lóbulo parietal, por delante está el lóbulo occipital, del lóbulo occipital le separa la cisura de Rolando o cisura central. Esta área de integración desciende además hasta el vértice aquí, hasta unirse con la cisura de Silvio y luego nuevamente asciende hacia arriba y bordeando el área de Brodmann 5 y 7, va a ascender hasta el vértice del cerebro y luego va a descender en el interior de la cisura longitudinal. Bien, esta es un área bastante extensa y ustedes pueden observar que en esta área están anotadas, toda esta área, están anotadas palabras que corresponden a distintas localizaciones de nuestro cuerpo, ¿no? A partes de nuestro cuerpo. Aquí tenemos el muslo, el tórax, el cuello, el hombro, la mano, los dedos, la lengua, el abdomen, ¿no? Vean, la cara, los brazos, los pies. Entonces, son áreas muy específicas. O sea, esta área somatosensitiva 1, que además incluye a las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann, tiene áreas mucho más específicas, neuronas mucho más específicas en cada una de estas subdivisiones. Entonces, vean, cuando estamos observando aquí en la parte superior la palabra muslo, quiere decir que hasta aquí llegan las sensaciones procedentes del muslo. O aquí, donde dice dedos, llegan las sensaciones
la sensibilidad procedente de los dedos. Entonces, si en este momento tocamos una superficie y sentimos la textura de esa superficie, ese estímulo es recogido por receptores de Meissner, de discos de Merkel, que se conectan con el nervio raquídeo y la sensibilidad avanza hasta el asta posterior, luego a la columna dorsal, por la columna dorsal hasta los núcleos de Boll y de Burdach, luego hasta el tálamo en el complejo ventro-basal. Allí en el complejo ventro-basal también hay un lugar específico al que llegan las sensaciones procedentes de los dedos, ya sea del dedo índice o del dedo pulgar. Cualquiera de los dedos tiene su lugar también específico hasta donde llegan las sensaciones, y desde ahí una neurona de tercer orden va a llevar desde el tálamo hasta esta área exacta de la corteza somatosensitiva donde termina el recorrido, la sensibilidad que ha empezado en el receptor sensitivo, que ha sido recogida por el receptor sensitivo. Y así, cada uno de estos puntos de la corteza somatosensitiva corresponde a una área topográfica exacta de nuestro cuerpo. Nuestras sensaciones, entonces, que nacen en el dedo índice y en la yema del dedo índice, tienen que llegar hasta el área correspondiente de la corteza somatosensitiva, al área que corresponde al dedo índice. Aquí. Y no al vértice superior o aquí por detrás, casi en el límite con el lóbulo temporal. No, tiene que llegar exactamente al punto donde están las neuronas distribuidas topográficamente para recoger la sensibilidad del dedo índice. Desde aquí, esa sensibilidad se va a compartir. Estas neuronas tienen muchas terminaciones, muchos comparten esa información con el área de integración o de asociación somatosensitiva, con el área motora. Vamos a ver que aquí hay una cantidad de neuronas que, así como las interneuronas de la médula, que son neuronas con axones cortos que comparten esta información con otras áreas del cerebro, de la corteza cerebral, para que procesemos una información que en inicio es solamente tacto, pero después ese tacto se asocia, se integra con otras sensaciones, con otra información que tenemos incluso guardada en la memoria y cobra un significado concreto. Bien, entonces, estas áreas de Brodmann que están aquí, que corresponden a las áreas de Brodmann 1, 2 y 3, que corresponden al área somatosensitiva 1, entonces son las que topográficamente están destinadas para que lleguen las sensaciones procedentes de los diferentes lugares del cuerpo, ¿no? Ahora el área somatosensitiva 2, en realidad el área somatosensitiva 1 es esta área rosada, ¿no? Y el área somatosensitiva 2 es esta área que está aquí atrás, el área verde. Estas áreas tienen una escasa localización de las partes corporales, solamente localiza las sensibilidades, o aquí se localizan las sensibilidades que proceden de la cara, la pierna y del brazo, aunque estas sensibilidades, la del brazo y de la pierna, son sensibilidades más groseras, menos finas. La de la cara sí es una sensibilidad muy fina. Ahí tenemos receptores sensitivos muy discriminativos, muy
específicos en cuanto a la transmisión del estímulo localizados en la cara. Hay discos de Merkel, hay corpúsculos de Meissner en la cara. Ahora, vean, aquí podemos ver cómo si hacemos un corte en la corteza parietal y justo en el área somatosensitiva, tenemos las distintas localizaciones de las sensibilidades del cuerpo, ¿no? ¿Ven? Entonces, podemos observar que hay un área específica para las sensibilidades procedentes de los genitales, de los pies, de las piernas, del tronco, del cuello, de la cara, o de los labios, o de la lengua, ¿vean? O de la faringe, o de las manos. Si ustedes observan este corte, ¿qué les llama la atención? ¿Qué es lo que más llama la atención? La región de la cara ocupa un gran espacio. ¿Ya? ¿Qué otra región? ¿Ya? Fíjense, la cara, y de la cara particularmente la boca, los labios y la mano, y particularmente los dedos, ocupan unos espacios muy grandes, ¿no? Fíjense, cada uno de los dedos tiene un espacio importante, porque la sensibilidad que ya nace en los dedos es una sensibilidad muy fina y muy discriminativa. Y lo mismo de la boca y de la cara alrededor de la boca. Menos, por ejemplo, vean de la parte de la frente, es de la parte de la frente que poco espacio tiene. Los ojos sí tienen mayor espacio, o la nariz, pero la boca y los labios tienen un espacio grande. Quiere decir que aquí hay más neuronas que procesan la información que está partiendo desde estas zonas de nuestro cuerpo o desde los dedos de las manos. Fíjense, el tronco y el abdomen, que son las zonas más luminosas, digamos, y extensas de nuestro cuerpo, o las piernas, los muslos, los pies también tienen un espacio grande, pero fíjense, los muslos son mucho, toda esta zona de tronco, pies y muslos es menos que toda la zona de las manos. Porque la cantidad de información y la calidad de la información que se procesa procedente desde las manos es mayor que la que procede desde el tronco y desde los muslos. Bien, vean, Penfield, un neuropsicólogo, hizo este homúnculo, ¿no? Es una representación de un humano, pero a partir del área somatosensitiva. Si nuestro cuerpo se correspondería con el área somatosensitiva, estas serían las proporciones del cuerpo. ¿Ven? Unas manos enormes, unos dedos que son, un dedo es mucho más que todo el tronco y el abdomen. Vean, el dedo pulgar, por ejemplo, o el dedo índice. Los labios y la lengua, la sensibilidad que tenemos en la lengua es enorme. Receptores sensitivos para el gusto, receptores sensitivos para el tacto, receptores sensitivos para el dolor, para la temperatura, están concentrados en gran cantidad en la lengua, ¿no? O la nariz, la parte también de la mucosa de la nariz, la mucosa olfatoria, o los ojos, saltones grandes. El resto del cuerpo
donde no hay gran concentración de receptores sensitivos y la mayor parte de estos receptores transmiten un tacto grosero, un tacto poco discriminativo, generalmente el que se transmite a través de la columna anterolateral, eh, eh, parten del tronco, de los muslos, de las piernas, ¿no? En cambio, desde las manos, desde los pies también, la boca, la lengua, la nariz y los ojos parten gran cantidad de vías sensitivas hacia la corteza somatosensitiva. Entonces, esta es una representación de la corteza somatosensitiva. Esta es la representación sensorial. Vamos a ver que también hay un homúnculo motor, de acuerdo a la cantidad de estímulos motores que parten desde la corteza motora hacia los músculos para controlar las actividades motoras del cuerpo, ¿no? Bien, ahora vean la estructura de la corteza cerebral. Aunque nosotros vemos un cerebro macroscópicamente hablando, no diferenciamos mayor especificidad en el tejido que compone la corteza cerebral. Si vemos la corteza occipital, prácticamente es igual que la corteza parietal o que la corteza temporal, pero ya analizado al microscopio, aquí hay zonas de la corteza que tienen diferentes tipos de células, diferentes funciones que van a cumplir estas células, van a hacer que las células estén distribuidas de manera muy heterogénea en la corteza cerebral, ¿no? Van a haber células que van a transmitir señales o van a recibir señales desde la periferia o van a transmitir también señales hacia la periferia. Van a haber células que van a transmitir señales entre áreas vecinas o entre neuronas vecinas o entre áreas de la corteza cerebral. Entonces, cuando analizamos la estructura de la corteza cerebral, vemos que la corteza cerebral está compuesta por diferentes tipos de células. Hay unas células que componen la capa molecular, la más externa, luego las células de la granular interna, luego las células piramidales pequeñas, estas de aquí, luego la granular interna, la capa de células piramidales grandes y finalmente las células fusiformes o polimorfas. ¿En qué se diferencian estas células? Por una parte, de acuerdo al área 1, al área 2 o al área 3 de Brodmann, estas células reciben información sensitiva y la procesan y comparten con otras células. En cambio, las de la corteza motora van a tener funciones más de determinar qué tipo de actividad motora y hacia qué músculos se va a dirigir esta actividad motora. Van a diferenciarse la característica y la funcionalidad de las neuronas. Pero además se van a diferenciar estas células por cómo comparten la información. Las células piramidales pequeñas y con mayor razón las células piramidales grandes, tienen axones muy largos, axones que parten desde estas células y llegan, en el caso de las células piramidales grandes, por ejemplo, llegan directamente hasta el asta anterior de la médula, ¿no? Transmitiendo información motora. Generalmente, entonces, estas células piramidales grandes están concentradas en el área motora, pero también hay células piramidales grandes en el área somatosensitiva que reciben información somatosensitiva directamente desde la periferia, o las células piramidales pequeñas que pueden transmitir información hacia el núcleo rojo, hacia el tálamo, o recibir información desde estas estructuras que están en el tronco del encéfalo o del propio tálamo, que son estructuras
Bien, hola. ¿Cómo me escuchan? Se cortó. ¿Se escucha? Bien, entonces, vean, les decía que, que las capas de células moleculares o granulares tienen axones cortos y que estos axones están más orientados en sentido horizontal, es decir, comparten información entre áreas vecinas, entre neuronas vecinas. En cambio, las que proceden de las células piramidales, ya sea piramidales pequeñas o piramidales grandes o las células fusiformes, ¿ven? Sus axones más están orientados en sentido vertical. Esto nos muestra que la comunicación de estos cuerpos celulares es con regiones distantes o que están en el tronco del encéfalo o en el tálamo o en la periferia, los sitios con los que se comunican directamente estas células. Bien, entonces, la estructura de la corteza cerebral tiene esas características y las capas o las áreas somatosensitiva, la área, por ejemplo, motora, que vamos a ver en próximas clases, tienen conexiones con lugares lejanos, ¿no? Con el tálamo. Estamos viendo que, por ejemplo, el área somatosensitiva se comunica tiene células que reciben conexión directamente desde el tálamo, desde el núcleo ventrobasal, desde el núcleo ventrolateral, desde el complejo ventrolateral también del tálamo, o también desde la periferia directamente pueden recibir conexiones. A su vez, esta área somatosensitiva también tiene neuronas que tienen axones cortos y que transmiten la información que se está recibiendo desde la periferia hacia las zonas vecinas, hacia el área de asociación, hacia el área motora, para compartir la información que están recibiendo. Bien, entonces, ahora veamos cuáles son las funciones del área somatosensitiva. A ver. Por favor, los estudiantes que tengan sus micrófonos cerrados, ciérrenlos. Bueno, yo ya acabo de cerrar, no hay problema, ¿ya? Pero si abren, no los dejen abiertos, ciérrenlos después de participar. Bien, entonces, ¿cuáles son las funciones del área somatosensitiva? Hemos dicho que hasta el área somatosensitiva llegan las sensibilidades procedentes de la columna dorsal lemnisco-medial. Además, la columna dorsal lemnisco-medial transmite señales generalmente que son recogidas por receptores sensitivos que envían una información de tipo más discriminativo y reciben por tal motivo señales desde nervios mielinizados, ¿no? Entonces, estas sensaciones que llegan hasta la corteza somatosensitiva son sensaciones muy finas, muy discriminativas, que además nos ayudan a localizar la procedencia de un estímulo con mucha exactitud. Entonces, ¿qué sucede si desaparece la función del área somatosensitiva? Si por una infección, si por un traumatismo, si por un daño metabólico, fíjense, el área somatosensitiva es afectada y ya no puede recibir la información sensitiva que llega desde la periferia y procesarla y compartir con el resto de las áreas. ¿Qué ocurre? La persona va a ser incapaz de localizar diversas sensaciones de forma diferenciada en las distintas partes del cuerpo. Entonces, la persona es incapaz de recibir sensaciones como la del tacto, por ejemplo, ¿no? O la presión o la vibración. Todas esas sensaciones que recogen los
corpúsculos de Meissner, los discos de Merkel, el receptor del pelo o los corpúsculos de Pacini, no van a poder ser procesadas, aunque van a ser recogidas, pero no van a poder ser procesadas por el área somatosensitiva, ¿no? Luego, entonces, todas esas sensaciones de tacto fino, de presión, de vibración, no van a poder ser recogidos. Luego, la persona es incapaz de valorar un grado crítico de presión sobre el cuerpo, porque los receptores de Pacini son los que recogen esta sensación, los transmiten por fibras, recuerdan, a beta, y esta sensación llega hasta posterior y asciende por la columna dorsal o al tálamo, el tálamo a la corteza somatosensitiva. Entonces, si hay presión sobre el cuerpo, la persona no va a poder sentir. Luego, no puede valorar el peso de los objetos. Ustedes extiendan su mano y ábranla con la palma hacia arriba y pongan una pluma, van a sentir el peso de la pluma. Pongan un lápiz, van a poder ver que el lápiz puede pesar más que la pluma. Y si ponen un ladrillo, van a sentir que el peso del ladrillo es mayor, porque la presión de los objetos sobre los receptores sensitivos que tenemos en las manos nos transmiten esa idea del peso, ¿no? Un peso diferenciado. La persona además va a ser incapaz de valorar las formas o la configuración de los objetos. Nosotros podemos conocer la forma y la configuración de un objeto sin verlo. Yo meto mi mano al bolsillo y puedo encontrar ahí una moneda, toco y sé que es una moneda. Al lado hay un botón o un botón, toco el botón y sé que es un botón. Incluso un ciego, una persona que no ve, es capaz de saber cuál es el valor de la moneda, si es de 50 centavos o es de 5 bolivianos, con el tacto fino, sin ver la moneda. Solo con la sensibilidad que recogen los discos de Merkel y los corpúsculos de Meissner. También puede decirnos cuántos agujeros tiene el botón que he encontrado en el bolsillo, ¿no? También podemos diferenciar si es un objeto redondo, si es un objeto cuadrado, si es un objeto rectangular, si es un objeto esférico. Podemos perfectamente diferenciar todas las formas, ¿no? Y la configuración del objeto. Detalles si el lápiz está tajado o no está tajado, ¿no? Si lo tocamos sin ver. Cuando se pierde el área somatosensitiva, podemos sentir que estamos agarrando un objeto, y somos incapaces de decidir si ese objeto es redondo o es cuadrado. Luego, también, finalmente, incapaz de valorar la textura de los objetos y de los materiales. También podemos, sin ver, simplemente tocando la superficie de una pantalla de un celular, saber que es una superficie muy pulida, muy suave. Y si tocamos la superficie de una lija, de estas para lijar madera o lijar paredes, también podemos ver que la superficie es áspera. Esa capacidad la perdemos, ¿no? Una persona que pierde el área somatosensitiva solamente va a sentir que está tocando algo, pero no puede diferenciar la textura del material que está tocando, la forma del material que está tocando. Además, una cosa importante también es que no puede muy bien sentir de dónde parten exactamente los estímulos, ¿no? Si parten del brazo, del antebrazo o de la mano.
¿no? Siente que hay un estímulo que está en una parte del miembro superior derecho, pero no sabe qué parte exactamente, no puede valorar con esa alta fidelidad, un alto grado de fidelidad, la posición de donde está partiendo el estímulo, exacta, de donde está partiendo el estímulo. ¿Ven? Todas esas funciones pierde un individuo que ha perdido el área somatosensitiva por algún motivo, por una infección, por un trauma, por un proceso metabólico o un proceso degenerativo. Sin embargo, así se haya perdido todo ese tipo de sensibilidades, ¿vean? La persona no pierde la sensibilidad al dolor ni a la temperatura, aunque es difícil para el individuo localizar exactamente de dónde parte el dolor. Siente dolor en el brazo derecho, pero no sabe si es en el miembro derecho, miembro superior derecho, pero no sabe si el dolor está en su mano, está en su muñeca, está en su codo, está en su antebrazo o en su brazo. Ahí no tiene la capacidad de discriminar de dónde parte el dolor, pero el dolor lo siente. Entonces, ¿vean? ¿Por qué? Porque estas sensibilidades, la temperatura y el dolor, no llegan a la corteza somatosensitiva, luego solamente llegan hasta el tálamo y comparten muy poca información desde el tálamo, desde el complejo ventrolateral del tálamo, se comparte poca información con la corteza somatosensitiva. En cambio, desde la corteza ventrovasal sí se comparte, o desde el complejo ventrovasal sí se comparte información con la corteza somatosensitiva. Bien, finalmente tenemos estas áreas, las áreas de asociación somatosensitiva, que están en las áreas 5 y 7 de Brodmann, que están por detrás de la corteza somatosensitiva 1, ¿no? Estas áreas se encargan entonces de descifrar los significados más profundos de la información sensitiva. Como les decía hace un momento, integran, asocian los distintos tipos de sensibilidad. No es solamente un material, una superficie lisa que estamos tocando. Esta superficie lisa es el pizarrón, es de color blanco, ¿no? Sirve para escribir. Fíjense toda la información que se empieza a integrar en estas áreas de información somatosensitiva son las que van a ayudar a integrar la información procedente de los diferentes receptores sensitivos. Por eso, esta área de información sensitiva combina información que llega desde diferentes puntos. ¿Ven? Recibe señales desde el propio área somatosensitiva 1, el área 5 y 7 de Brodmann, que están por detrás del área somatosensitiva 1, reciben información del área somatosensitiva 1, del área somatosensitiva 2, reciben de los núcleos ventrovasales del tálamo, directamente, ¿vean? Recibe información o sea, información que desde el núcleo ventrovasal se comparte con el área sensitiva, somatosensitiva 1, pero también con el área somatosensitiva 5 y 7, de otras zonas talámicas, de los complejos ventrolaterales, de los complejos de núcleos posteriores del tálamo. También pueden llegar información al área de integración, de asociación, desde el área de la corteza visual que está en el lóbulo occipital, o desde la corteza auditiva también, para asociar todos los tipos de sensibilidad que en este instante estamos recogiendo. En este instante, cientos de miles de receptores sensitivos están recogiendo información de nuestro entorno. Y los receptores de Merkel y de Meissner están recibiendo información de tacto de un objeto que estamos tocando. ¿Vean? Esa información se integra con la información procedente de los otros miles de receptores para
que podamos tener una información o la información, sí, la información más completa y compleja sobre la situación que estamos viviendo para poder descifrar los significados más profundos de esa información sensitiva. ¿Eh? Y poder, a partir de toda esa información sensitiva, dar una respuesta adecuada a cada instante de las situaciones que vamos viviendo, ¿no? Bien, aquí tenemos entonces las áreas de asociación somatosensitiva 1 y 2, y el área, bueno, estas son las áreas de Brodmann, ¿no? Todas estas. Bien, ahora, entonces, ¿cuáles son las características de la transmisión por la vía de la columna dorsal lemnisco-medial? ¿Ven? Aquí vamos a encontrar circuitos neuronales básicos en el sistema de la columna dorsal lemnisco-medial que transmiten la información, circuitos que nos permitan distinguir entre dos puntos. Vamos a ver los efectos de la inhibición lateral, esta inhibición que suele modular el tipo de información que estamos recibiendo para que no haya una sobrecarga de estímulos, transmisión de sensaciones repetitivas y con variaciones repetitivas, como por ejemplo de un vibrador del teléfono, ¿no? Aquí tenemos el circuito neuronal básico del sistema de la columna dorsal lemnisco-medial. Vean cómo a través de una neurona, ¿no?, esta información se transmite hacia más neuronas y estas neuronas a su vez transmiten hacia muchas otras neuronas, ¿no? O, por el contrario, también receptores sensitivos transmiten señales hacia muchas neuronas. Estas neuronas van uniendo la información en unas pocas neuronas hasta llegar a la corteza somatosensitiva y nos dan la información que recogemos desde múltiples receptores sensitivos que están distribuidos en la piel, por ejemplo. Si cuando nos pinchamos el dedo, vean, múltiples receptores van a recibir y van a transmitir por señales convergentes hacia, finalmente, la corteza somatosensitiva para que aquí tengamos la sensación, perdón, hacia aquí, ¿no? Señales más bien al contrario, sensaciones de transmisión divergente, ¿ya? Aquí tenemos divergencias de señales desde la piel, tenemos un estímulo en un punto de la piel que se va a transmitir por señales divergentes hasta la corteza somatosensitiva. Va a ir información primero al núcleo dorsal, luego al tálamo y del tálamo hacia la corteza somatosensitiva para que, de acuerdo a la intensidad del pinchazo, sintamos mayor o menor dolor. También podemos distinguir el estímulo entre dos puntos diversos que parten desde dos regiones de nuestra piel y que pueden ser adyacentes. Vamos a ver esto en la práctica, como cuando a nivel de la yema de los dedos podemos distinguir dos puntos con mucha precisión, dos puntos que están separados por milímetros, podemos distinguir, pero conforme nos vamos alejando de las yemas de los dedos y vamos llegando a la palma de la mano, la distinción entre estos dos puntos es más dificultosa, o sea, cuanto más cerca están los dos puntos es menos difícil o es más difícil distinguir cada uno de los puntos individuales, entonces hay que separar los puntos para ir distinguiendo las
sensibilidades individuales, y así, conforme nos vamos alejando de las yemas de los dedos, es más difícil distinguir las sensaciones individuales que parten de dos puntos adyacentes. Lo mismo ocurre alrededor de la boca. También tenemos las sensaciones posicionales, que son denominadas sensibilidades propioreceptoras, que se transmiten a través de la columna dorsal lemnisco-medial. Son la sensibilidad posicional estática y la sinestesia o propiopercepción dinámica. Estas dos sensibilidades posicionales nos indican la posición de nuestro cuerpo, la orientación de las diferentes partes de nuestro cuerpo, unas respecto de las otras, dónde están nuestras manos respecto del brazo, dónde está nuestro brazo respecto del antebrazo, dónde está todo el miembro superior respecto del tórax, o el miembro superior izquierdo o el derecho, o la posición de nuestra cabeza o la posición de nuestros pies. Milisegundo a milisegundo nos van transmitiendo la orientación de las diferentes partes del cuerpo. Y además, la velocidad del cambio de estas posiciones, ¿no? Porque vean, en un momento tenemos una posición y en otro podemos tener otra. Nuestra mano puede estar extendida, en un momento los dedos de la mano pueden estar extendidos y en el próximo están ya flexionados. Entonces, toda esa información, tanto sobre la orientación de las partes del cuerpo como la velocidad de la sensibilidad al movimiento, se transmiten a través también del sistema de la columna dorsal lemnisco-medial, y tenemos receptores sensitivos que nos transmiten la posición, el cambio de estas posiciones, ¿no? Tenemos receptores táctiles que están distribuidos por toda la piel, los usos musculares, que los vamos a estudiar cuando veamos el sistema motor, que también transmiten una información sensitiva sobre el grado de distensión, de elongamiento de un músculo, o también los corpúsculos de Pacini y de Ruffini, que transmiten información sobre el grado de rotación de nuestras articulaciones, de las posiciones de los diferentes segmentos del cuerpo, unos respecto a otros. Tenemos entonces muchos receptores que transmiten estas sensibilidades, ¿verdad? Los receptores táctiles determinan la angulación articular, de los usos musculares, angulación articular en el recorrido medio del movimiento, detectan también la velocidad de cambio rápido de dónde está un segmento de nuestro cuerpo con respecto a otro, que estos receptores, estos usos musculares están en el vientre del músculo, en la mitad del músculo, de cada fibra muscular. Entonces perciben si una fibra muscular está estirada o está contraída, y el grado de velocidad de cambio que tiene la longitud del músculo. Y finalmente, los corpúsculos de Pacini y de Ruffini y los órganos tendinosos de Golgi, que determinan la posición en la angulación extrema de las articulaciones. Y de hecho, los corpúsculos tendinosos de Golgi nos indican la tensión que hay en cada uno de los tendones de nuestro cuerpo. Bien, finalmente hablaremos de la transmisión por el sistema anterolateral. Este sistema, el sistema anterolateral o la vía anterolateral, está encargada de transmitir señales sensitivas ascendentes por la médula y en dirección del encéfalo. Ahora, ¿desde dónde transmite la vía anterolateral? También desde entonces el asta posterior de la médula, y lo hace a través de las columnas anteriores y laterales que forman el fascículo espinotalámico.
este fascículo, el fascículo espinotalámico, entonces se encarga de subir todo este tipo de sensaciones que se recogen también en los diferentes segmentos del cuerpo por receptores sensitivos. Ahora, este sistema paralelo, vean, al de la columna dorsal lemniscomedial, transporta tipos de señales que no requieren una localización diferenciada de la fuente de origen del estímulo, ni tampoco una distinción de la gradación de las intensidades. Entonces, vean, aquí lo que se transmite es un tacto grosero, tacto grueso, que no necesita diferenciar si la superficie es lisa o es áspera o la forma de un objeto. Tenemos receptores táctiles como terminaciones nerviosas libres en el tronco, en los muslos, en las piernas, en el abdomen, en el tórax, en los antebrazos, en los hombros. Vean que recogen la sensibilidad táctil, es decir, sienten que hay un objeto que está tocando la superficie de nuestro cuerpo en cualquiera de estas localizaciones, por ejemplo, en los hombros. Pero no podemos saber si ese objeto es cuadrado o si ese objeto es esférico, si ese objeto es liso o si es áspero, a no ser que nos haga doler, entonces es otra la situación, ¿no? Pero luego no podemos discriminar con la capacidad que discriminan nuestros receptores de Meissner y de Merkel, los discos de Merkel y los corpúsculos de Meissner. Estos son receptores que tienen una alta capacidad para diferenciar la gradación de la textura de los objetos o la forma de los objetos. Estos nuestros receptores sensitivos que terminan enviando señales a la columna anterolateral, envían señales de tacto grosero, que no es discriminativo. Tampoco nos permiten diferenciar mucho el punto exacto donde parte una señal nerviosa. Sabemos que una señal puede partir de nuestra espalda, pero exactamente el punto donde ha partido no lo podemos localizar. Una área de nuestra espalda, sabemos del área concreta, pero no del punto preciso. Cuando hablemos de la diferenciación entre dos puntos, vamos a ver entonces, vamos a entender mejor cómo transmiten estos receptores que están en zonas alejadas de los dedos, de las manos, de los pies y también de los labios. Luego, a través de esta vía anterolateral se transmite el dolor, tanto el dolor rápido como el dolor lento. Después en una clase vamos a hablar del dolor específicamente. También sensaciones de calor y de frío. La próxima clase vamos a hablar del calor y del frío. Y sensaciones como cosquilleo, picor, que son sensaciones vagas, ¿ya? Nos escuece una parte del cuerpo, pero no es un lugar específico, es una área del cuerpo, ¿no? No son sensaciones discriminatorias, no son, o discriminativas, perdón. No son sensaciones finas, no son sensaciones de tipo preciso en su localización. También las sensaciones de tipo sexual, todas las que tienen que ver con el placer sexual, la estimulación sexual, el orgasmo, todos esos tipos de estímulos sexuales o sensaciones sexuales no son transmitidas por la columna dorsal lemniscomedial, sino por la vía anterolateral. Bien, entonces, vean, la vía anterolateral llega a través generalmente de nervios amielínicos o mielínicos del tipo A delta, ¿no? Que son los más delgados y los más lentos en su transmisión. Llegan hacia el asta posterior de la médula e inmediatamente se entrecruzan, ¿sí? Hacia el lado contralateral. Se entrecruzan
por la comisura gris anterior, por delante del conducto del epéndimo, ¿no? Aquí. Y ascienden hacia el tronco del encéfalo. En algunos casos dejan terminaciones a nivel del bulbo o del mesencéfalo, pero la mayor parte de estas fibras alcanzan el tálamo, ¿sí? En general llegan a los núcleos intralaminares del tálamo, ¿no? Y también al complejo ventrobasal. Pueden ascender por la columna anterior, aquí, la columna anterior, ¿no? O por la columna lateral. Por eso se llama el sistema de la columna anterolateral, ¿no? Bien, entonces pueden ir por la columna anterior o por la columna lateral y llegar hasta el tálamo. En el tálamo suelen muchas de las sensaciones quedarse dispersas aquí, en el tálamo, ¿no? Y comunicar, enviar esa señal a otras áreas del tálamo. Y algunas sensaciones van a continuar su recorrido hacia la corteza somatosensitiva. Muy pocas sensaciones van a ir hacia la corteza somatosensitiva, por ejemplo, sensaciones como la del dolor rápido, van a ir acompañando fibras procedentes de receptores táctiles o fibras que proceden de terminaciones nerviosas libres, también van, o sensaciones que proceden de terminaciones nerviosas libres, también pueden ser enviadas hacia la corteza somatosensitiva. Ahora, vean cuál es la característica de la transmisión por esta columna o por la vía anterolateral, por la columna anterior y por la lateral, por el fascículo espinotalámico. Aquí la velocidad de la transmisión es baja, ¿no? 80, 40 metros por segundo, un tercio de lo que es la transmisión por la columna dorsal hemiscomedial, que puede llegar hasta 120 metros por segundo. El grado de localización espacial de las señales es escaso. Quiere decir que sensaciones como el picor, el escozor o el tacto grosero no los podemos ubicar muy bien desde el sitio exacto desde donde parte. La gradación de la intensidad es menos precisa. El tacto es grosero. El tacto no es fino, no es discriminativo, no nos permite diferenciar la textura de los objetos, la forma de los objetos, la configuración de los objetos, como el tacto fino. Y la capacidad de transmitir señales que se repitan o varíen con rapidez es mala. Entonces, no se pueden transmitir o no se transmiten sensaciones como las vibratorias. Ya hemos visto que la vibración se transmite por el sistema de la columna dorsal, el menisco medial, recoge la vibración. ¿Quién recoge las sensaciones vibratorias? Los corpúsculos de Meissner y los corpúsculos de Pacini, que los transmiten a través de fibras mielínicas, A beta, a gran velocidad. ¿Hacia dónde? Hacia la columna dorsal del menisco medial. Entonces, esta vía anterolateral no tiene capacidad para transmitir señales como las vibratorias. Transmite entonces señales mucho más gruesas, mucho más difusas, como la del tacto grosero, como la del cosquilleo, el picor, las sensaciones sexuales o el dolor. Bien, hasta aquí, bueno, aquí pueden observar ya el homúnculo motor y el homúnculo sensorial. Este es el homúnculo motor, ¿vean? Para el homúnculo motor todavía hay las manos, los dedos, la boca, la lengua, son
estructuras más importantes de representación en el área motora. Esta área motora ya no está en la corteza parietal, sino está en la corteza frontal. Bien, esto vamos a estudiar de aquí unas 2 clases. Bien, aquí terminamos la lección de hoy. No sé si tienen